Cordial saludo. En este espacio vamos a socializar, a exponer y a socializar cada uno de los aportes de esta paso 2 sobre conceptualización del curso de Pedagogía y Didácticas Contemporáneas. Somos el grupo número 8, entonces vamos a comenzar. Mi nombre es Angie Huertas. Voy a comenzar a socializar mis aportes con la lectura autorregulada de la actividad número 1, que habla sobre hacia una genealogía de la educación y la pedagogía y la didáctica pedagogía ciencia de la educación, la relación que confirman las excepciones francesas. Viendo ya pues el análisis y la lectura de estas dos temas, una de las preguntas que surgieron pues fueron qué pensadores estuvieron presentes en las paideías de la Grecia antigua y cuál fue su aporte. Dentro de los más destacados estuvieron Sócrates, Aristóteles, Protágoras y también Isócrates. Bueno, entre los aportes más importantes estuvieron los de Protágoras y Sócrates. Ellos pues manifestaron sus posturas y aportes respecto a la educación y de las virtudes en el destino político de la sociedad en general. ¿Por qué se caracterizó la obra del contrato social en su momento? El autor fue Rousseau. Eh, Este obra se surgió más o menos entre el año 1700 y 1750, mm, y se caracterizó pues porque estuvo en un contexto inspirado en la ciudad de estado de Polis, de Atenas, y que allí pues tuvo gran vitalidad, gran acogimiento acerca de los saberes de la Grecia antigua. Mm, ¿Cuál fue el papel que, ¿Cuál es el papel que cumple la didáctica en la excepción francesa? Pues principalmente es el de contribuir con diversas estrategias, métodos y técnicas diseñadas para llevar un excelente proceso de formación, de enseñanza y también de aprendizaje. La otra, porque las ciencias de la educación se presentan como algo diferenciado o distanciado de la pedagogía y la didáctica. Se presentan porque son, pues, como disciplinas que estudian condiciones de actos, pues, educativos en este caso, y pues que las didácticas o esas teorías vienen siendo como ciencias con diferentes métodos, con diferentes técnicas, pues para llevar, pues que se presenten de esta manera y pues que se diferencie una de la otra, o sea, pedagogía y didáctica. Bueno, ya evaluando estas lecturas, pues se llega a que la genealogía, sobre todo, pues ha tenido pues, su evolución, que ha sido pues un proceso de investigación, que se ha tenido como esa oportunidad o posibilidad de conseguir desarrollo como de un estudio, de ver la educación que da sentido y que abre un horizonte a diferentes escenarios y que también pues se hace una indagación en cuanto a lo que es la educación y la pedagogía como tal. En la segunda actividad sobre el histograma, entonces como ven pues lo desarrollé desde un periodo de 1650 a 2013 con 4 criterios de análisis, cada uno pues teniendo momentos significativos en periodos pues diferentes. Tenemos pues que la pedagogía de la ilustración fue como el primer periodo que se tuvo, seguidamente pues las paidillas en la Grecia antigua. Luego viene pues ya la didáctica, que esta ya pues vendría siendo como un sistema de enseñanza, y finalmente las ciencias de la educación, que pues comenzaron siendo eh, como parte de una facultad, luego ya pasan a ser una cátedra en cuanto a la pedagogía y finalmente o recientemente, como vemos, eh, ya no son ciencias de la educación como tal, sino que son varias de esas ciencias dentro de las que de pronto hemos escuchado o visto, historia, geografía,
psicología, antropología, entre otras. Y aquí ya vemos pues los diferentes periodos donde pues se ilustra acá pues cada momento que se vivió y también los autores que estuvieron presentes. En la actividad 3 también sobre la lectura autorregulada, pues en mi caso dentro de la lectura 2 escogí la pedagogía tradicional y dentro de la otra lectura el capítulo 2 que nos habla sobre la conceptualización y caracterización del término modelo pedagógico. Eh, ¿Cuáles son las características de la pedagogía tradicional? Pues esta fue una de las preguntas que surgieron. Dentro de estas características está que la pedagogía concede a la escuela un valor de ser reconocida como institución, que actualmente pues, se denomina así, pues porque principalmente busca educar a todas esas capas sociales, o pues, en este caso los estudiantes. Otra, pues de que la escuela educa al hombre en los objetos que persigue el Estado, pues inicialmente pues manteniendo o teniendo en cuenta la enseñanza, que es la que se caracteriza. Y otra, pues de que la institución o la escuela tiene una función principal que es preparar al alumno para un desempeño pues favorable. Bueno, ya por otra parte, ¿cuáles son algunas de las definiciones del término modelo? Hablando de la lectura 2. Pues me pareció muy importante esta, que fue pues la más destacada, que nos habla que es la imagen o la representación del conjunto de relaciones que definen pues una situación o un fenómeno con miras a su mejor pues entendimiento, que esta pues puede expresarse en formulaciones matemáticas, simbólicas y también en palabras, y de esta manera pues se hace también una descripción de diferentes procesos. Por último, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para distinguir una teoría o un modelo? Eh, los más importantes son pues definir el concepto del ser humano que se pretende formar y llevado a la meta que se quiere de esa formación, y otra pues identificar cada una de esas preguntas que se den en esa formación y que todo sea basado en teorías pedagógicas que son donde pues se debe concretar o se debe responder a ello. Eh, Finalmente pues esta pedagogía tradicional pues en su momento fue también considerada como un enfoque pedagógico, porque pues en este caso se mantiene además de la enseñanza como un pensamiento pedagógico, también porque así como hablamos de escuela, pues va a ser una institución que esta pues siempre se manifiesta con que se cumpla con esa como mayor eficiencia o eficacia de las funciones que se tienen dentro de la educación y pues en general de la enseñanza. Y finalmente sobre el criterio, el comentario crítico. Bueno, acá sobre la pedagogía como parte de las teorías y prácticas de aprendizaje. Lo definí así como el título porque considero que pues inicialmente la pedagogía ha sido una base pues muy significativa, muy pues concurrente en lo que tiene que ver en lo académico, llevando pues un papel muy fundamental al ser humano. También porque pues precisamente desde la pedagogía se empieza a ver ya lo que tiene que ver con la enseñanza, el aprendizaje, toda la parte de la didáctica, la forma como en mi caso eh, un docente busca sus diferentes estrategias, sus diferentes metodologías para llevarlas a un escenario, para darlas a conocer con sus estudiantes, de esta manera implementarlas, implementar los ambientes de aprendizaje, cada una de las necesidades y de los intereses de los estudiantes. Tiene pues realmente un abordaje muy simbólico, muy significativo para lo que es esta profesión, porque también nos llevan a ver
qué pues modelos o qué teorías se pueden implementar o ver desde diferentes puntos de vista, llevándolo también desde las experiencias, las prácticas de aprendizaje. Y todo esto pues nos lleva a definitivamente a enriquecer nuestro quehacer educativo, siempre guiándolo, llevándolo pues con disciplina, con autonomía y ante todo pues con responsabilidad. Em, Esto pues ha sido todo. Pues de otra parte también me gustaría dar la retroalimentación a mi compañera Jenis Oneida. Pues me parece muy importante el abordaje que les das a las diferentes lecturas, también al histograma y la manera pues como se ve representada, pues es muy importante. Hablando pues también de todo lo que ha transcurrido, de las paideas, de la pedagogía, de la didáctica, creo que pues en varios aspectos pues los tenemos en común, los relacionamos y pues que finalmente pues llegamos a la conclusión de que es muy importante seguir pues fortaleciendo nuestro conocimiento, nuestros saberes, que cada vez pues sean más profundos, que sean más significativos ante todo y que pues este curso de pedagogía y didácticas nos lleve a tener más en claro pues todo el ámbito y las formas de poder llevar una buena pedagogía en el futuro, de transformar diferentes, en este caso pues vidas de los niños, de los estudiantes, ver que se lleve siempre un proceso de formación muy significativo, que cada una de las didácticas, de las prácticas de aprendizaje que se desarrollen, sean bien de ellos, en bienestar de ellos y que para nosotros sean siempre experiencias significativas, que siempre lo hagamos de la mejor manera, motivando cada vez más, innovando, recreando y pues también enriqueciendo nuestra vida personal y profesional. Cordial saludo, estimados tutor y compañeros. Soy Carlos Estornelli. A continuación, daré una pequeña explicación de la actividad realizada en la fase 2 del curso. De acuerdo a las lecturas, la primera que debemos aplicar, su nombre es Hacia una genealogía de la educación y la pedagogía. Los interrogantes que surgieron sobre esa lectura son los siguientes. La primera pregunta: ¿crees que hoy en día se aplica algo parecido a la paideia griega? Segunda pregunta: ¿qué concepto tienes frente a la genealogía de la educación? Y tercera pregunta: ¿qué opinas acerca del programa pedagógico de Platón? Primera pregunta. Según la historia y los relatos acerca de la paideia griega, se generaliza como excelentes medios de crianza, que no eran solo físicos, sino que iban más allá de la formación como un ser humano normal. O sea, ellos educaban, criaban e instruían a sus niños y jóvenes para que en la vida adolescente y adulta tuvieran grandes conceptos sobre el manejo, el desarrollo y la interacción en sociedad. Entonces, era su finalidad para que, pues con el fin de lograr que así cuando sean adultos tuvieran grandes visiones y pudieran aplicar como para cargos en la sociedad, cargos altos. La segunda pregunta: ¿qué concepto tienes frente a la genealogía de la educación? Esta la comprendo como una forma de describir la historia que difiere de la historia tradicional, ya que esta se asume como una historia de la práctica, como una perspectiva crítica interesada en sus diferentes posibilidades de existencia.
Los materiales históricos que poseemos, como las fuentes, los escritos y diferentes momentos según los relatos, demuestran que la educación del ayer cambia drásticamente al compararla con la educación del hoy, por decirlo así, ya que esta va evolucionando, va perfeccionando y pues cada día va a surgir nuevas teorías, nuevas investigaciones que la van perfeccionando para, pues, por ejemplo, tener lo que es la educación de hoy en día. Mi tercera pregunta, ¿qué opinas acerca del programa pedagógico de Platón? Para Platón la educación consiste en orientar la inteligencia del verdadero objeto del conocimiento, en cuál es la comprensión de la idea de bien. Él utilizaba prácticas muy didácticas y se guiaba en el desarrollo de la mente de los niños y adolescentes mediante actividades basadas como la música, la aritmética, la gimnasia, porque estas actividades desarrollaban en los jóvenes y los niños ciertas habilidades que les ayudaban a abrir su cerebro para después de la adolescencia aplicar conocimientos más prácticos, más directos y más relacionados con lo que iban a desempeñar en su vida adulta frente a la vida social en su comunidad. El evaluar de mis preguntas, entonces de acuerdo a esto, pues deducimos que la pedagogía griega en las Paideias buscaba que el ser humano evolucionara mediante la educación con diferentes acciones, diferentes pedagogías. La siguiente lectura, didáctica, pedagogía, ciencia de la educación, la relación que conforma la excepción francesa. Mis interrogantes son: ¿qué puedes expresar acerca del saber pedagógico? ¿Cómo defines la educación francesa antes de la Revolución? Y hable sobre el papel que desarrolló la didáctica en la excepción francesa. Primera pregunta: ¿qué puedes expresar acerca del saber pedagógico? Como principio, la educación se manifesta en las instrucciones, la cual la definimos como la formación práctica y metodológica que reciben las personas en su proceso de desarrollo y crecimiento. Entonces, la educación es un mecanismo mediante el cual la persona recibe herramientas y conocimientos esenciales para ser puestas en práctica en su vida cotidiana y pues en especial las desarrolla de acuerdo a el rol que va a desempeñar en su sociedad. La siguiente pregunta: ¿cómo define la educación francesa antes de la Revolución? Al igual que en otras partes, la educación francesa dio inicios en las escuelas infundidas por lo religioso. En esos entonces, todas las escuelas eran prácticamente confesionales y casi su totalidad está controladas por el clero. A medida que fue evolucionando, que fue cambiando, ya pasó a ser parte del Estado y pues, como hoy en día lo conocemos, por ejemplo, en nuestro país, la educación está a cargo del Ministerio de Educación. La religión ya se dejó de lado porque pues ellos la continuaron por la parte espiritual, donde en ciertas ocasiones y circunstancias no aplicaba, ya que pues sus creencias no permitían. Siguiente preguntable sobre el papel que desarrolló la didáctica en la excepción francesa. Esta surgió como una noción que mostró sus primeras apariciones al comienzo del siglo XVII, el cual pertenecía al dominio intelectual alemán. Este ha siempre sido un pensamiento filosófico y una teorización de construcción de modelos teóricos, según Kansan en 1998. Sugiriendo el uso de este término de forma muy común y cada vez más en el ámbito educativo. En el evaluar, encontré que los saberes se han sido modificados y perfeccionando en igual que con el transcurso del tiempo. Pues lo que decía, que hemos encontrado y diseñado nuevas herramientas, nuevos mecanismos, nos hemos guiado en la tecnología con todos esos apoyos como base y como herramientas que nos han dado
lo que hoy en día conocemos como educación. Entonces, este sería un trayecto muy drástico, pero muy importante e interesante a la vez. A continuación, socializaré mi histograma, basado en las dos lecturas anteriores. Entonces decía que sus primeros indicios como pedagogía, como las didácticas, como la educación, la encontramos en la Grecia antigua. Entonces, sus principales actores están Sócrates, Platón, Aristóteles. Cada uno pues aportó cierto conocimiento, cierta evolución a lo que hoy conocemos como la pedagogía y la educación. Continuado de ellos, consiguiente estaba la época helenista. Entonces la educación media es impartida por el gramático que se dedica a la enseñanza mediante la lectura y el comentario. Entonces, con su evolución fue cambiando de diferentes facetas y posiciones. Por ejemplo, se llevan con autores o con personas que tenían grandes estatus social para poder guiarse, y ellos eran quienes impartían la educación para, digamos, como para las personas adultas. Luego continúa con la época romana, de seguido de ello el cristianismo, pues el cristianismo la empezó a impartir ya con base en la palabra de Dios por parte del espiritualismo, que pues, también tuvo cierta acogida, pero también tenía ciertas falencias. Continúa con la educación del periodo patrístico, y luego con el siglo III y IV después de Cristo, donde sus principales educadores fueron Clemente de Alejandría, que publicó la filosofía griega y convertido al cristianismo. Fue uno de los rectores importantes de la escuela tradicional. Sus principales actores o autores los vemos acá. Listo, continuamos con la siguiente actividad, lectura autorregulada de los 3 textos finales. Los interrogantes que surgieron en estas lecturas, la primera, según Saccarini, la primera pregunta: ¿se está ofreciendo un currículo para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida? La segunda, ¿cuál es la relación que construye entre la enseñanza y el aprendizaje? De acuerdo a la primera pregunta, el concepto de posmodernidad y globalización actúan en conjunto y son cruciales en el marco de la concepción y los conceptos de la transformación de la sociedad, lo cual implica el surgimiento de nuevas condiciones sociales y culturales. Y de esta forma la posmodernidad empuja hacia la definición del sistema de valores que configuran las concepciones de nuestro mundo moderno. Entonces quiere decir que sí, si aprendemos para la vida y cada vez nos estamos perfeccionando y guiando más de acuerdo, y por ejemplo escogemos lo que queremos estudiar, lo que queremos desarrollar en nuestro futuro. Entonces esta respuesta es que sí. ¿Cuál es la relación que construye entre la enseñanza y el aprendizaje? La enseñanza y el aprendizaje son procesos que se dan continuamente en la vida del ser humano desde el momento en que se nace, y es de vital importancia aprender a hacer las cosas por sí solo o guiados en cualquier situación. De este proceso está compuesto por varios elementos, por ejemplo los aprendices, los contenidos y las variables ambientales como la escuela o el hogar. Sabemos que cada uno de estos elementos tienen una gran influencia y cada uno tiene su propio propósito o fin. En el evaluar, la finalidad de la educación es formar a las personas que seamos capaces de desarrollar habilidades que sean útiles para afrontar toda situación laboral y social, en especial la social. La educación es el producto de la cultura y el ser humano que se obtiene como resultado de la acción que descubre con antelación, definiendo y prejuzgando el efecto de la misma educación. En mi segunda lectura
Los interrogantes, yo escogí el capítulo 5, metodología para la valoración de un modelo pedagógico de la institución educativa. Mis preguntas son, ¿cuál es el vínculo del proceso docente educativo con la sociedad? ¿Y por qué enseñar y para qué aprender? La primera pregunta, el vínculo. La educación es un fenómeno social, hoy en día es una idea asumida por todos y aquellos quienes tienen algo que decir acerca de ella. La educación común es una función del Estado social, puesto que toda sociedad busca realizar a sus miembros mediante la educación bajo su propio ideal. La segunda pregunta, ¿por qué enseñar y para qué aprender? Mediante la enseñanza de los diversos sistemas simbólicos, nuestro cerebro manifiesta experiencias y conocimientos, posibilitando la transmisión y educación de la cultura. La capacidad de enseñar es una manera de relacionar que nos define, nos constituye en la semilla de toda cultura, y según García Pérez y Muñoz. En el evaluar, pues podemos decir que la importancia de los conocimientos previos para aprender o para poder aprovechar el nuevo conocimiento, y a partir de esos conocimientos previos es que se debe enseñar en concordancia con estos mismos y mediante nuevos conocimientos que se generan de acuerdo a las actividades y guías que se propongan por el maestro. Bueno, es el revisar. Y nuestra última lectura, evaluación. Sus dos interrogantes, ¿cuál es el objetivo de la evaluación formativa y cómo ocurre y cuáles son las características de una evaluación formativa? El objetivo de la evaluación formativa es analizar la formación con el fin de conocer y valorar el proceso de aprendizaje y el nivel de avance en cuanto al desarrollo de las competencias del estudiante. ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son las características? En especial sus características, permite observar con gran claridad la trayectoria por la que el estudiante tiene la posibilidad de estar sobre el estudiante, logrando poner de manifiesto lo que ha producido. Estos son de caracteres procesales y continuos. El evaluar y revisar. Y finalmente el comentario crítico, ese sí lo digo para que sea revisado por ustedes personalmente. Gracias. Bueno, ahora continuamos con las 4 actividades que realicé. Quien les habla, Kelly Maribel Aventaño Helpis. Bueno, la primera actividad consistía en realizar la lectura autorreguladora. En esta lectura, pues, me dediqué a inspeccionar las dos lecturas hacia una genealogía de la educación y la pedagogía, y la lectura de didáctica pedagógica, ciencia de la educación, la relación que existe, que confirma lo que es la excepción francesa. Bueno, de cada una de ellas, pues, se tomaron los diferentes ítems, como lo nombraba la guía. Y esto me llevó a realizarme esta serie de preguntas. La primera de ellas es cómo se construyó el aprendizaje. La segunda es cuál es la perspectiva de la genealogía en la pedagogía. La tercera es la didáctica sección, cuál es su papel en la sección francesa. Y la cuarta, en qué se diferencia la pedagogía y la didáctica. Para dar respuesta, pues, a estos interrogantes, pues se partió de la lectura completa de los textos, y aparte de esto realicé un análisis que me permitiera, pues, responder a la pregunta y también traer ese contexto a la parte actual. En el primero, pues, cómo se constituyó el aprendizaje. El aprendizaje, pues, se ha constituido a partir de varios aspectos, como por ejemplo el interés que muestra la persona, la motivación, y también, pues, lo que son las interacciones que se realizan entre lo que es los actores que están involucrados para el aprendizaje, que son los docentes y los estudiantes. Es algo importante recalcar que la gratitud y lo que es la formación, más que todo en la escuela primaria, son las bases, pues, para constituir un aprendizaje mucho mejor. También, pues, el ambiente en el que se encuentra, pues, el infante, el niño, porque, pues, estamos hablando de este periodo en el cual es donde se puede desenvolver o se puede despertar como esos sentimientos, esa motivación para aprender, es en los infantes, y pues es necesario adecuarnos a las necesidades de ellos, recordar que es un proceso educativo formativo y que, pues, hay algunas diferencias entre lo que se venía aplicando antes con el contexto de ahora. En la segunda pregunta de cuál es la perspectiva de la genealogía en la pedagogía, pues según como lo postula Foucault, pues en su texto en 1992, dice que se concibe como una herramienta epistemológica que lo que hace es que brinda como tal esa posibilidad de develar conocimientos que pueden dar sentido a fuerzas en conflicto y a tensiones teóricas, y pues que esa pedagogía,
genealogista se desplaza en el devenir histórico a espacios culturales que han dado apertura a saberes, a categorías pues, fundamentales en el campo de estudio, tanto a nivel humano como a nivel educativo. En cuanto a la tercera pregunta de lo que la didáctica sección, que cuál es su papel en la sección francesa, pues según Mialaret en 1979, él aportó que esta era como el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se usaban para enseñar, que la didáctica es lo que se propone como tal, es estudiar científicamente lo que son esas condiciones, cómo están esas características, cómo es ese acto de enseñar en la relación acto de aprender. Y pues ahí resalta estos dos ítems, el A y el B, que lo pueden ver acá en pantalla, y también en la propuesta de Chevalier sobre la transposición didáctica, el sistema de enseñanza, pues presenta también un ecosistema que está en constante pérdida y pérdida de equilibrio. Y ya en cuanto a la última pregunta que formulé, que es ¿en qué se diferencia la pedagogía y la didáctica? Pues cabe resaltar que la pedagogía se encarga, o sea, la pedagogía y la didáctica se diferencian en que se pueden considerar ambos como actores, pero de maneras distintas, donde por un lado la didáctica lo que va a buscar es considerar que el alumno es un aprendiz y que el docente es como ese enlace, ese técnico de saber y de sus modos de adquisición, mientras que la pedagogía pues considera al alumno como una persona global y el docente es como ese mediador en la relación. Entonces la pedagogía y la didáctica lo que hacen es que buscan producir esos saberes para poder comprender esas diferentes prácticas de la enseñanza del aprendizaje. Continuando pues en evaluar, pues lo que se hace es evaluar las lecturas, pues lo que me ha permitido es comprender y adquirir pues nuevos conocimientos basados en esa importancia que tiene la didáctica en la educación y la genealogía. También me permite como contextualizar en tres estrategias importantes, como son los interrogantes, trabajando en equipo y también pues por último el trabajo en realización de proyectos. ¿Por qué? Pues porque estas son diferentes herramientas que lo que permiten es mejorar la participación y el interés por el docente que quiere y lo que quiere transmitir. También pues en la parte de revisar, lo que se busca es la humanización de la enseñanza, reconociendo como ese pilar de los derechos en los niños, mejorando ese interés y esas habilidades que se fortalecen o se desarrollan pues en el proceso del aprendizaje. También recalcar aquí en este revisar esa educación nueva, en la cual es como ese conjunto en la cual se hacen realizaciones educativas que están inspiradas como tal en ese respeto y en la personalidad del educando y en su conocimiento científico profundo, donde la pedagogía y la mayéutica pues se constituyen como un aporte que es pedagógico y que es fundamental porque pues recrea como tal esa incertidumbre, esa reflexión, ese diálogo. Ya en la segunda, en el histograma, pues acá les quiero mostrar cómo a partir de la lectura hacia una genealogía de la educación pedagógica se tomaron 5 criterios, lo dividí pues por siglos, entonces el siglo V en la antigua Grecia, el siglo IV en la antigua Grecia, el siglo europeo, luego los finales del siglo XVIII y durante todo lo que fue el siglo XIX de la América Latina y el Caribe, y pues acá en la última el análisis y la conclusión. Entonces acá dieron criterios de análisis, lo que también fue el aporte en la educación, lo que es los pensadores de la época y lo que son esas tendencias de la época. Acá pues breves palabras las cuales definen cada una de ellas, pero pues por aspectos de tiempo no voy a citar muchos de ellos, no voy a hacer mucho énfasis, solo en lo principal, en las cuales pues en el siglo V pues la mayéutica se considera como el aporte pedagógico fundamental. También Arete lo que abre es una ventana entre lo que son los nuevos tiempos a través de la gestión pedagógica emergente. En la antigua Grecia pues se encuentra el libro de la República de Platón en los años 380 a.C. También pues la educación de los niños pues ya se debe atender en la preparación de lo que es ese cuerpo y ese alma a través de lo que es el gimnasio y la música, y también se plantean programas educativos por Isócrates. Platón también considera que se debe hacer aportes a los saberes prácticos y a través de ejercicios. En Europa pues ya es el periodo de la iluminación de Europa, está Kant como el principal en la educación religiosa, también está Rousseau en 1762, que publica pues el contrato social, también está la educación para niños y niños, que ha de ser como ese espacio de creación o descubrimiento, y a finales pues del siglo XVIII, pues la pedagogía se vuelve como intercultural, entonces ya es como ese compromiso social y se asume pues esa ética y ese liderazgo. También encontramos acá grandes autores, pensadores como Simón Rodríguez, que postula la necesidad de 4 conocimientos. También tenemos a Urbaneta, que es el promotor de la literatura infantil, que indaga sobre las moralejas, y a Freire en 1993 por la pedagogía de la esperanza. Y acá como tal está la conclusión que yo doy, de acuerdo pues a mi aporte, donde las nuevas tecnologías pues han permitido que se dé una revolución en la cual el sistema educativo con los diferentes enfoques metodológicos intenten pues como cortar esas enseñanzas tradicionales. Acá un poco más, acá les nombro los pensadores que ya les resumí anteriormente y pues como tal esas tendencias de la época. Tenemos acá la tendencia sofista, acá la paideia,
acá tenemos la Revolución Francesa, acá lo que es un ambiente que trata pues como la esclavitud, acá se revelan como tal esas repúblicas independientes y pues se ve como esa marcada época en la cual ya las TIC y la liberación de expresiones pues ya toman gran relevancia. Acá un pequeño resumen cronológico de los diferentes pensadores de la época de acuerdo a lo que les venía mencionando anteriormente. En la actividad 3 tenemos la lectura autorreguladora. En esta pues tenemos 3 lecturas: la del impacto de los paradigmas pedagógicos históricos en la práctica educativa contemporánea, lo que es las tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual y los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje de la comunicación pedagógica. Acá pues tengo que resaltar 4 preguntas que es en definitiva lo que es esa pedagogía normalizada aludida a la previa análisis histórico realizado. Pues en este pues el modelo resultante contradictorio en el que pues, se mezcla lo que son esas visiones idealistas de Sarmiento y temas intelectuales progresistas de la época, que lo que buscan es influenciar a través de los agentes políticos conservadores que bajen pues como tal el precepto de lo que son los mandantes de la patria y demás. Y pues acá se da como la civilización o barbarie, como esa línea la que se da. Un segundo ítem que buscan los modelos biológicos y organicistas, pues ellos lo que buscan es explicar como tal esas diferencias a nivel social y también pues justificar esas políticas, reduciendo como tal esos procesos psicosociales a categorías que sean universales de aquellos órdenes. Y pues buscan quedando pues fuera lo que son esas políticas y que se reduciera como tal esa psicología o esa pedagogía, pues que generara problemas de desigualdad. En un tercer aspecto, que cuál es el enfoque principal de la pedagogía tradicional, pues el enfoque que tiene es pedagógico como tal. Y pues una de las características es como tal ese aporte fundamental en el que se concede a la escuela como ese valor importante de esa institución en la cual es la encargada pues de que la sociedad se vaya a educar en las diferentes etapas sociales. Y finalmente, ¿qué criterios se han seguido para su construcción? Pues como tal la ciencia pedagógica pues no ha trabajado con profundidad en este problema, se han visto pues como que aún falta por trabajar, se ha trabajado sobre los fundamentos, pero pues no como tal sobre la pedagogía, sino como el proceso para llevar a cabo una pedagogía y pues los diferentes modelos que se han venido asumiendo. Bueno, ¿qué me permitió o qué me aportó esto? Pues me permitió que evaluar que en las situaciones en las que las instituciones de enseñanza pues preeminente los que son los criterios, las interpretaciones sobre los diferentes enfoques estratégicos de las instituciones obedecen como tal a esa naturaleza de lo que son esas múltiples escuelas y que pues practican diferentes enfoques y utilizan diferentes recursos. Para revisar, pues se revisa aquellos espacios grupales a los que pues se añade la persona y la sociedad, lo cual lo que permite es como posibilitar pues acercarse a ese mecanismo de enlace en el que pues ese conjunto lo que crea es como que una trama concreta en las interrelaciones sociales por medio de lo que son esos procesos comunicativos y la interacción a nivel social. También pues la historia de la educación ha demostrado pues que sí existen intentos de diseños de procesos educativos que lo que permiten es cambiar un poco esas condiciones históricas concretas que se vayan dando en cada época y que ya para finalizar, quisiera mencionar en el comentario crítico, pues como que lo más relevante es que en la actualidad existen muchas metodologías de aprendizaje que han venido pues adaptándose a las necesidades que la sociedad pues requiere, que pues a través del tiempo se han dado diferentes pues desarrollos en la pedagogía y la didáctica y se sobresalen posturas de filósofos como Sócrates, Protágoras, Aristóteles, y pues estos a través de lo que es la participación ciudadana, la música, la danza, las artes, pues buscaban el mecanismo para el aprendizaje. También cabe resaltar que con estas escuelas públicas, como surgió en Francia y Alemania, pues se dio como el éxito de lo que son las revoluciones republicanas, de doctrinas que pues ya eran político-social, pero que además de esto pues tenían ese característico liberalismo. También surgió lo que fue la pedagogía eclesiástica y cabe resaltar que pues todos estos factores que se han dado, como por ejemplo antes era únicamente el discurso, el cual pues simplemente el profesor era quien exponía el tema y los estudiantes simplemente se limitaban a fijarse y a repetir como las palabras del profesor. Ahora pues esto ha cambiado porque pues se da más la actitud reflexiva a través de las preguntas, trabajos en grupo, pues la mayor comunicación, ya no son tan estrictos, pues como en algunos aspectos como lo eran antes, sino que se han visto en modificaciones a través de los años en lo que son esos currículums. Pues todo esto se refiere como tal a esa porción de la sociedad en la que ahora pues ya vivimos y que aún pues existen estudiantes que velan por sus habilidades, por sus beneficios y pues por tener una educación actual de la cual pues le quieren sacar provecho lo más que puedan. Y pues ya respecto a la retroalimentación, le hago retroalimentación a mi compañero Luis, pues él decía en su primera matriz que cuál era como tal, pues sí, lo que actualmente se ve lo mismo que pasaba en lo que era la paideia griega. Pues yo la verdad considero que pues no se continúa como con este mismo tipo
de educación, ya que pues a lo largo del tiempo pues han surgido mucho más factores, muchos más elementos que pues han favorecido como tal ese nuevo conocimiento, esas nuevas experiencias, pues como persona culta y educada. Entonces pienso que para dar como una afirmación es necesario profundizar aún mucho más en el tema y no pues tomar como una posición porque pues es muy complicado. También pues enseñar el respeto, lo que son esas cualidades morales, éticas, también pues como que esas amonestaciones que antes se dan por parte del educador, ser como ese consejero, ese guía espiritual, pues aún sigue siendo muy complejo concebir todo esto. También quisiera mencionar algo que decía Luis, es que la educación es sin duda pues el principal forjador de personas pues en cada uno de las profesiones es necesario tener una educación. Cada uno de los programas tiene una proyección educativa y tiene un objetivo con una finalidad. Como lo decía Platón, pues también me parece que es muy interesante desarrollar pues esas destrezas a través de los diferentes mecanismos. Y finalmente, respecto a la pregunta que le hacía en la segunda lectura, es que se trataba como tal de lo que era el currículum para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Pues sí, efectivamente es muy interesante esta pregunta que tú colocaste y pues es muy compleja a la vez, porque pues como tal ese concepto de pues como pues, de la posmodernidad y la globalización y todo esto pues nos lleva a que ese conjunto de conocimientos sea aún mucho más grande y que pues sea más complejo adquirir todo ese conocimiento. Me gustan mucho pues tus matrices porque pues traen conceptos que son basados de acuerdo pues a las lecturas, pero también los aplicas a la realidad de ahora. Me gustó pues también la división de los criterios de análisis en lo que fue la antigua Grecia, la época helenista y la romana. Pues pienso que de pronto lo que es la educación eclesiástica no se hubiera tomado como un ítem, como un acontecimiento pues muy enriquecedor, pero pues podía haber resaltado pues como otras tendencias más importantes de la época, que me parecía como por ejemplo lo que era el sofista, la Revolución Francesa, y eso es la marcada pues auge de lo que son la Revolución de las TIC. Y pues ya en la reflexión pues la verdad es que el ser humano pues no simplemente responde como a esos estímulos ambientales, también pues que esa hipótesis en la que se da ese proceso de desarrollo psicológico pues son similares a los del desarrollo orgánico. Y finalmente pues nada, me queda decir, y de acuerdo a la reflexión de mi compañero, que una enseñanza es en la cual la educación pues busca como horizontes que lo que van a hacer es que como tal trasciendan y que repercutan en la integridad del hombre, pues para lograr como que el hombre sea ubicado en el mundo, en este mundo tan complejo y tan volátil con las diferentes circunstancias sociales e intelectuales que se envuelven en los diferentes comportamientos de su propio pues contexto. Entonces es lo más importante y es lo que resalto. Muchas gracias.